Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Quiero hacerles un comentario rápido con respecto a las actividades que han hecho últimamente, tanto en Classroom como en plataforma. Eh, Ahorita para las actividades que hicieron en Classroom, la mayoría habrá visto que a algunas de esas actividades les puse como 30 puntos de 100. Ese 30 no significa nada que tenga que ver con su calificación. Lo único que significa es que yo ya tomé en cuenta que se entregó la actividad para ponerles la asistencia de ese día. Y en lo único que les puede afectar en su calificación es que si no hacen la actividad para que se le cuente la asistencia, pues empiezan a acumular faltas y teniendo muchas faltas, ahí sí afecta en su calificación. Pero en cuanto a puntos, que yo les ponga 30 o cualquier otra cantidad, no tiene nada que ver con el desempeño que hayan tenido en la misma. O sea, puede ser que hayan tenido todo bien y yo les puse ese 30. Puede que hayan tenido todo mal y yo les puse ese 30. O sea, no tiene nada que ver con ese desempeño. Y es para que sepan que tienen la asistencia ya puesta. Ahora, en donde sí les debe interesar los puntos que saquen es en las hadas normales. Hadas normales que se encuentran en la plataforma y que ya les he llamado la atención porque parece que no había quedado claro que las actividades fuertes ahí se entregan y, y por lo que pude ver, para el hada 6, que fueron los diagramas de Venn de silogismo, pues solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas entregaron esa actividad. Solo 9 personas. De esas 9 personas, 2 lo entregaron en Classroom y pues ahí no les di, o sea, no les penalicé porque apenas estaba ese proceso de cambio. Sin embargo, a pesar de que no fue penalizada la actividad, sacaron entre 1 y 2 puntos la mayoría porque todo estaba incorrecto. O sea, era una actividad que valía 5 puntos, solo eran 3 silogismos que tenían que diagramar y estaban muy mal sus actividades. Y no pasó algo diferente con la siguiente, que era muchísimo más sencilla. Y para empezar solo le entregaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas. De esas 12 personas, una la entregó en Classroom. Y no había de dónde penalizarle porque todo lo contestó de manera incorrecta, o al menos la gran mayoría. La mayoría tuvo un punto nada más en esa actividad y valía 8. De resto, hay, hay gente que sacó 3 puntos, hay gente que sacó 4 puntos y una sola persona que tuvo 7 puntos de 8. Entonces estamos hablando que se está evidenciando y se refleja que no están comprendiendo los Maestra, temas. ¿cuál hada fue? El hada 7.
Ok, gracias. De nada. Estamos viendo que hay muy poca comprensión en este grupo. Y también en cuanto a la entrega, pues son muy pocos los que están entregando. Si tienen algún problema para entrar a la plataforma, a estas alturas ya no deberían tenerlo. Llevan 3 meses tomando clase. Y más o menos desde la primera semana de clase debieron haber arreglado sus asuntos con la plataforma. O sea, si no pueden entrar, si la materia no aparece, cualquier cosa que pase con la plataforma, a estas alturas ya debe estar resuelto. ¿Hay oportunidad de entregar estas actividades que no entregaron? No, ya no. ¿Hay oportunidad de recuperar los puntos que han perdido? Sí, la hay. Pero obviamente no van a recuperar todos los puntos que han perdido. Estamos hablando de que ya se perdieron 13 puntos para los que no entregaron nada. 13 puntos perdidos de los 43 que deben juntar en el corte. Faltan 30 puntos que están distribuidos entre las 2 actividades que faltan y la evaluación. Son 5 puntos de su examen y los otros 25 puntos están distribuidos en las 2 actividades que faltan. Así que ustedes sabrán si siguen con eso de que no lo entrego o que mínimo yo vea el intento. Porque esos unos, 2, 4, es porque trataron de hacerlo. Pero otra cosa que tienen que hacer es repasar. Porque si no repasan, aquí mueren. Metafóricamente hablando. Vamos a ver el tema que nos corresponde. Es continuación del tema anterior. Entonces vamos a prestar atención, vamos a tomar apuntes para que podamos continuar. Y pues esto es lo que va a servir para que realicen el ADA número 8, que todavía no está programada, pero esta semana se hace. Ok, ahí está la presentación. Y vemos que es lenguaje simbólico. Lo que nos corresponde ahora es saber de qué manera vamos a transformar nuestras proposiciones que están en lenguaje natural a lenguaje simbólico. O sea, transformarlas en ecuaciones o fórmulas lógicas. La lógica, al igual que otras ciencias, requiere un lenguaje unívoco y universal. Unívoco se refiere a que sea de un tipo y universal, pues a que pueda aplicar para todos, todas las personas, aunque hablen diferentes idiomas, pero pues también pueden usar el mismo lenguaje. Es decir, de un lenguaje simbólico que se caracterice por ser muy preciso y exacto. En las ciencias como matemáticas, física y química utilizan lenguaje simbólico y que eso le da precisión y exactitud a lo que se maneja en sus contenidos.
Aquí eso es lo que se está buscando, que podamos tener esa misma precisión y exactitud para poder establecer cuándo algo es verdadero y cuándo es falso. Los símbolos de la lógica tienen un carácter convencional, pero dentro de un sistema determinado poseen siempre un mismo significado. O sea que cuando vemos los símbolos, cuando vemos las variables, pues en este caso usamos letras en lugar de números o algo así, pero sabemos que esos símbolos significan algo y que ese algo es lo mismo aquí o en cualquier otro lugar. El lenguaje de la llamada lógica simbólica tiene como características fundamentales, 1, la sencillez. Es un lenguaje sencillo, fácil de entender y fácil de usar. Obviamente para usarlo pues necesitamos conocer las reglas y lo que implica hacer esta transformación, pero una vez que se entiende y se practica es bastante sencillo. La claridad, porque sabemos exactamente qué significa cada cosa, o sea, las letras que vamos a usar sabemos que significan algo. Los símbolos para los conectivos, pues sabemos, dependiendo de cada conectivo, vamos a ver cuál le corresponde y que sepamos que eso significa. Y cualquier otra cosa que aparezca en la ecuación, pues sabemos perfectamente qué quiere decir o por qué está ahí. Y la exactitud, que nosotros al resolver las ecuaciones como cualquier suma, como cualquier resta o como cualquier fórmula de alguna otra cosa, nos va a dar un resultado exacto y confiable. Y eso nos lo dicen las tablas de verdad, pero esta semana no van a haber tablas de verdad, hasta la otra. Diferencia entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Estamos viendo que en la tablita, en la parte izquierda, están los ejemplos del lenguaje natural. Dice, los días nublados son tristes, la virtud implica sabiduría, el trabajo es gratificante, los lunes ni las gallinas ponen, hoy es viernes, hoy es sábado. Vemos que son enunciados normales, con letras, y según lo que nosotros conocemos como español. Y del lado derecho tenemos los ejemplos del lenguaje simbólico. F igual a M por A. Fórmula para fuerza. La fuerza y todo eso, ese F es igual a M por A, significa la fuerza es igual a masa por aceleración. Sin que yo les hubiera puesto el enunciado, o sea, la traducción, pues nosotros más o menos nos damos una idea de qué es. NaCl es la fórmula del cloruro de sodio. Nosotros cuando vemos esa fórmula en alguna parte, sabemos, cloruro de sodio. Y sin que haya la traducción. H2O, fórmula de la molécula del agua. Si solo ven H2O, ya saben que hay agua involucrada. Punto. El último, que está marcado en rojo, es en lo que nosotros vamos a trabajar. Eso que ven ahí, que dice paréntesis, P, flechita, Q, paréntesis, B invertida, P, es una fórmula de proposición lógica, es una ecuación lógica. Y eso es lo que ustedes van a hacer. Enunciados normales en español los van a transformar en esas fórmulas. Y ahorita vamos a ver cómo. Reglas para formular el lenguaje simbólico. Las proposiciones simples se simbolizan con letras minúsculas, P, Q, R, S, T. Lo comentamos la semana pasada, que vamos a utilizar letras en minúscula y vamos a empezar con la letra P de proposición y cada letra que veamos representa una proposición simple y puede ser
cualquier proposición simple. O sea, dependiendo del enunciado, pues es lo que se va a representar. Ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Este enunciado lo podemos simbolizar mediante la letra minúscula P o cualquier otra letra. Y eso ya debe quedar más que claro porque lo estamos viendo desde la semana pasada. Los conectivos lógicos se simbolizan utilizando los siguientes signos. Aquí los tengo en filita y solitos, pero ahorita les voy a mostrar una tabla en donde está el nombre, el término en lenguaje natural y el signo que vamos a manejar. Tenemos en primer lugar el de la negación, que es esta cajita rara. La B invertida es conjunción, la B normal en mayúscula es disyunción inclusiva, la B mayúscula subrayada es disyunción exclusiva, la flecha que se dirige a un lado nada más es condicional y la flechita que va hacia dos lados es la bicondicional. Esto también ya se los había mostrado cuando vimos las tablitas de verdad de cada conectivo, aparecía su simbología. Aquí está la tabla más completa con el nombre del conectivo, de negación, términos de expresión, no es cierto que, y el signo, este es el que vamos a utilizar. Conjunción y pero y su signo. Disyunción inclusiva o una sola o en medio de las proposiciones y su símbolo. Disyunción exclusiva, ahí tenemos o al principio o en medio y este es su signo. Condicional, sí, entonces, y el signo. Bicondicional, sí y solo sí. Y tenemos acá su signo. Si llegaran a investigar esta cuestión de los signos, se pueden topar con que cada conectivo puede tener más de un signo de los que están acá, porque eso varía dependiendo del autor que estén revisando, porque cada uno sacó su propio símbolo o incluso estuvo de acuerdo con otro autor y maneja el mismo. Pero aquí para que nosotros pues tengamos esa uniformidad y no haya confusiones, los que vamos a manejar son los que aparecen aquí, exclusivamente. Ejemplos de simbolización, o sea, cómo quedan los enunciados cuando los simbolizamos y que esté involucrado el conectivo. El primero que dice, no es cierto que México está saliendo de la crisis. Para que nosotros podamos hacer esta transformación, aunque es la más simple los que muestran aquí, pues nosotros tenemos que ver cuántos enunciados tiene. Por ejemplo, aquí el no es cierto que México está saliendo de la crisis. El no es cierto que es todo el conectivo de negación. Entonces, si se lo quitamos y vemos México está saliendo de la crisis, ¿cuántos enunciados hay? Uno, exacto. Entonces ese 1, todo esto se va a simbolizar con la letra P. Y vemos que el no es cierto que nos indica negación, está aquí. Y así es como simbolizamos todo esto. Se simplifica y también nos deja claro que estamos hablando de una negación. Siguiente, dice, si México aumenta sus exportaciones, entonces se incrementarán sus divisas. Si le quitamos el sí entonces, ¿cuántos enunciados tiene esta proposición?
Una. No, tiene 2. Dos. Es evidente. México aumenta sus exportaciones, es 1. Se incrementarán sus divisas, es el otro. Y vemos que por cada uno hay una letra. P está representando ahorita México aumenta sus exportaciones y Q está representando se incrementarán sus divisas. La flechita está indicando el sí, entonces. Y así es como queda simbolizado todo esto en esto. Siguiente ejemplo. Miguel Ángel es pintor y Fidias es escultor. Estamos viendo que está la I. Esa I nos indica que es una conjunción. Y estamos viendo que hay 2 enunciados también. Miguel Ángel es pintor, es nuestro enunciado 1. Fidias es escultor, es mi enunciado 2. La P representa Miguel Ángel es pintor, la Q representa Fidias es escultor. Y aquí lo tenemos por completo, ponemos la conjunción en medio y ya tenemos toda nuestra proposición simbolizada. Siguiente. Octavio Paz es escritor o es poeta. ¿Qué tipo de proposición es? Disyunción inclusiva. Disyunción inclusiva. Ojo con esto, porque aunque la palabra empiece con O, eso no la hace exclusiva. Hay algunos en otros grupos que se fueron con la finta de que porque empieza la palabra con la letra O, hay una O al principio, hay otra O en medio, es exclusiva. No, señores, no, señoritas. Y vemos que es inclusiva, que está la O aquí y tenemos 2 proposiciones igual. Octavio Paz es escritor, es una, y es poeta, la otra proposición. Queda simbolizado de esta manera. P es Octavio Paz es escritor, Q es poeta y el símbolo de la disyunción inclusiva. Siguiente. O son las 7 de la noche o son las 8. Aquí estamos ante una disyunción exclusiva, aquí sí, o al principio, pero está solita, o en medio. Tenemos 2 proposiciones también. Son las 7 de la noche es una, son las 8 es otra. P representa son las 7 de la noche, Q representa son las 8. Y nuestro signo de disyunción exclusiva que tenemos aquí. Último ejemplo. Miguel Ángel es autor de la Piedad. Sí, solo sí. Miguel Ángel es escultor. Tenemos que es una bicondicional. Está todo el conectivo en medio de ambas proposiciones. Tenemos que Miguel Ángel es autor de la Piedad es una. Miguel Ángel es escultor, es otra. Aquí está representado P para una, Q para la otra y el símbolo de bicondicional. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí antes de que sigamos avanzando? No, maestra, ninguno. ¿Seguros, seguros? Sí, maestra, ninguna. La verdad me da trabajo entender el tema, maestra. Pues claro que da trabajo. Da trabajo si no repasamos los anteriores. Pero eso es poco a poco. Y como les dije, esto es práctica, porque si tampoco se ponen a practicar, no les va a salir. No repasan, no practican, no resulta. Ok, vamos a meterle un poquito más de complejidad al asunto, porque hasta ahorita estas simbolizaciones son las más sencillas. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos más de 2?
más de 2 proposiciones en una sola. Y antes de eso hay que ver cómo se usan las proposiciones y los conectivos, porque tienen ciertas reglas que no se deben romper por nada del mundo. Para simbolizar las proposiciones y conectivos se aplican las siguientes reglas. Para cada proposición simple debemos utilizar solo una letra y no más. Puede pasar que, por ejemplo, cuando yo les pregunté lo de la línea más corta entre 2 puntos es la línea recta y creían que era una proposición compuesta. Obviamente al creer que es compuesta van a ponerle 2 letras y no, solo debe llevar una porque es una proposición simple y por eso cada proposición tiene su propia letra. Y otra cosa a lo que se refiere, que podemos toparnos con que en la oración en lenguaje natural, en el enunciado, se repite algún enunciado simple, pero en otra parte del enunciado compuesto. Cuando hay esta repetición, si ya le asignamos una letra, al ver que se repite, debe usar la misma letra que ya se le dio. Aquí en el ejemplo que tengo, en el ejemplo grandote, el que está aquí, vemos que hay P, hay Q, hay otra P y hay una R. El hecho de que aparezca 2 veces P quiere decir que esta proposición que se está simbolizando con la letra P se repitió aquí. O sea, se dijo lo mismo. Claro que redactado de manera coherente, pero está diciendo el mismo enunciado. Y obviamente, como ya le habíamos asignado la letra, hay que volverla a usar. No podemos usar otra letra diferente para el mismo enunciado. Porque si no, quién sabe cuántas letras tendríamos si es una proposición muy larga y en donde se están repitiendo los enunciados. El signo de la negación se escribe siempre a la izquierda de una proposición, ya sea simple o compuesta. En el caso de la simple, vemos que queda así. Primero el símbolo de la negación y luego lo que represente a la proposición, o sea, la letra. Pero también podemos encontrarnos que hay negación en una proposición compuesta. ¿Cuándo sabemos que es compuesta? Cuando vemos algún signo de agrupación. En este caso hay ya en paréntesis. Y en el otro ejemplo tenemos llaves, corchetes, paréntesis. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero estamos viendo que la negación se escribe a la izquierda. En el caso de estos, que está fuera del paréntesis, pero del lado izquierdo, quiere decir que todo lo que se encuentre dentro del paréntesis estará negado. Y aquí pasa lo mismo, todo lo que está dentro de la llave está siendo negado completamente. Los conectivos se escriben siempre entre las letras o proposiciones. Cualquier conectivo que no sea negación se va a escribir entre las letras que estemos usando para representar proposiciones. Como el caso de bicondicional, vemos que está entre las letras. El de disyunción inclusiva también lo ponemos entre letras. Y en esta que es más compuesta que las anteriores porque hay corchete y hay paréntesis, pues vemos que siempre se escribe en medio. Aquí pues estamos entre estas 2 proposiciones. En el caso de esta conjunción
pues vemos que está entre esta proposición compuesta y una simple. Y en el caso de la condicional, que vuelve a aparecer aquí, está entre esta proposición compuesta y esta proposición simple. Entonces vemos que cualquier conectivo que no sea negación, en medio. Negación a la izquierda, no importa si es simple o es compuesta. Agrupación de proposiciones. Que nosotros vamos a utilizar estos signos de agrupación, ya sea para separar, o sea, para que sepamos que aquí hay una proposición, aquí hay otra, o para agruparlas, que es, como el nombre lo dice, su trabajo. Los signos de agrupación sirven para separar o agrupar proposiciones, lo que se hace mediante paréntesis, corchetes y llaves que se emplean especialmente para estos casos. Y aquí pues estamos viendo los ejemplos. En el primer ejemplo pues estamos viendo que no hay signos de agrupación porque es compuesta, pero es de la forma más simple en la que puede estar compuesta. El segundo ejemplo tenemos que está entre corchetes, estamos usando corchetes y estamos usando paréntesis. Desde aquí también ya podemos ver para qué tamaño se usa cada signo de agrupación. Y en este caso, digamos que es una proposición mediana, porque dentro de la proposición mediana, o sea, la que hace todo, hay una proposición compuesta encerrada en paréntesis, que luego todo eso se une con una proposición simple. Y tenemos una proposición más compuesta de lo que estaba la anterior. Y en el tercer ejemplo, pues está todavía más compuesta, tiene más proposiciones. En este caso, pues tiene 4 y de esos 4, los 2 que aparecen al principio se repiten. Y vemos que hay llave, corchete, paréntesis. Los paréntesis encierran la proposición compuesta que es más pequeña. El corchete, pues está encerrando a la proposición compuesta del paréntesis, pero que se está uniendo con esta proposición simple. Y las llaves encierran toda la ecuación, o sea que aquí se está uniendo esta proposición del corchete por completo con esta proposición simple. ¿Cuándo vamos a utilizar paréntesis, corchetes o llaves? O sea que cuando nosotros veamos la proposición en lenguaje natural, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿Qué signo de agrupación vamos a usar? Los signos de puntuación. Y por los signos de puntuación me refiero a exclusivamente 3. Coma, punto y seguido o punto y aparte. El punto final no cuenta porque si se tomara en cuenta punto final, todas las proposiciones necesitarían llevar el signo que le corresponde. Cuando vemos coma en el enunciado entero, en alguna parte, sabemos que debe llevar paréntesis cuando lo vayamos a pasar al lenguaje simbólico. Si vemos que hay punto y coma, pero ojo con esto, para que se pueda usar los grandes, debemos usar el anterior también. O sea que en mi enunciado debe haber coma y punto y coma para que yo pueda usar el corchete. Y para que haya llave, yo debo haber puesto los anteriores y las llaves se ponen cuando hay punto, ya sea seguido o aparte. Y cuando se abren, como vemos en el ejemplo, cuando se van a abrir
los signos de agrupación, si es un enunciado que va a llevar llaves, pues se abre la llave, se abre el corchete y se abre el paréntesis al mismo tiempo y en ese orden como está aquí. Y luego se van a ir cerrando poco a poco de manera inversa a como fueron abiertos. O sea que abrí de último el paréntesis y es el que voy a cerrar primero. Luego el segundo, que fue el corchete, es el que voy a cerrar después. Y el primero que abrí, que es la llave, es el último que voy a cerrar. Así de simple. Y otra cosa, hay errores cuando se están usando los signos de agrupación. Y también cuando escribimos, por ejemplo, si yo les digo escriban un ejemplo para que lleve paréntesis, tiene que haber la coma en alguna parte y a veces tendemos a que, bueno, está la coma, pero luego cometen el error de que ponen P, el conectivo, paréntesis, Q, paréntesis. No. Así no estaría correcta la transformación. Entonces, para que se use paréntesis, tiene que agrupar toda una proposición. Si estamos usando corchete, tiene que agrupar toda una proposición y debe de haber adentro del corchete un paréntesis. Para que haya llave, tiene que haber dentro corchete y dentro paréntesis. Y en nuestro enunciado, en lenguaje natural, la coma debe estar entre la proposición que vaya de primero y el conectivo para que se continúe. El hecho de que esté la coma ahí, por ejemplo, yo digo, el día está bonito, coma, y podemos salir a pasear. Entonces es coma y el resto. Para que nosotros sepamos, pues desde donde lo que esté antes de la coma y lo que esté después hasta donde termina la oración, todo eso es lo que se tiene que agrupar en el paréntesis. Eso es lo que nos lo va a indicar. Y lo mismo pasa con los otros. En el caso del punto, pues como siempre va a ir ubicado al final, desde que veamos que sigue el enunciado, o sea, que después del punto hay otra cosa, entonces sabemos que sí va a estar la llave, pero que la podemos continuar por fuera. Los signos de agrupación, además de unir o separar proposiciones, tienen la función de determinar cuál es la jerarquía o alcance de cada uno. Como pudimos ver, mientras más extensa es la ecuación, más jerarquía tiene el signo. Los paréntesis es para proposiciones compuestas, pero que son pequeñas. El corchete para proposiciones compuestas, pero que son un poco más grandes que las de paréntesis. Y la llave es para proposiciones todavía más grandes, más extensas. Al conectivo que tiene mayor alcance dentro de una proposición compuesta se le llama conectivo principal. Esto es información importante para sus tablas de verdad, porque tienen que saber identificar cuál es el conectivo principal. ¿Cómo podemos saber cuál es el conectivo principal en cualquier ecuación? Cuando vemos que a pesar de que tiene, vamos a agarrar este que tiene tres conectivos, que a pesar de que tenga tres conectivos, nos fijemos en el que une a toda la ecuación. Que en este caso, de los tres que están aquí, el condicional de acá, la conjunción de acá y la condicional de acá, ¿cuál es el que está uniendo toda la ecuación? Que me digan. La llave, ¿no? No, la llave no es un conectivo.
La llave. La llave no es un conectivo. Ah, perdón, perdón, es la conjunción. La conjunción está uniendo toda la ecuación. Es el de conjunción. La conjunción está Ujú. uniendo esto, lo que está en el paréntesis, con esta P de acá. Y el resto no cuenta. Oh, ya, entonces el segundo condicional. Ah, ¿pero cuál? Porque aparecen dos. El segundo. La segunda condicional, esa es la que está uniendo a toda la ecuación. Porque esto, o sea, esta condicional une lo que está dentro del corchete con esta proposición simple. Como ya no continúa, entonces este es mi conectivo principal. Y así es como sabemos cuál es, para que en nuestras tablas de verdad pues tengamos en cuenta esta información para poder resolverlas. Sabemos que un conectivo tiene mayor dominio en relación con los demás cuando es más independiente de los signos de agrupación. O sea que un tip para que podamos saber cuál es el conectivo principal, siempre tenemos que ver que esté afuera de algún signo de agrupación. O sea que si está dentro de un paréntesis y continúa la ecuación, como acabamos de ver, entonces ese no es mi conectivo principal. Si está dentro de un corchete y vemos que afuera del corchete hay más todavía, entonces tampoco es. Incluso podríamos ver que hay encerrado en llaves, pero que después de la llave hay más. Entonces, mientras esté más afuera de un signo de agrupación, no importa cuál, y si estamos hablando de que hay más de uno, entonces tenemos que ver cuál es el que está más afuera. Cuando aparece el conectivo de la negación junto a cualquier otro conectivo, tendrá menor alcance o jerarquía que cualquiera. Nos podemos topar con que vemos el conectivo principal, o sea, el que esté más afuera de algún signo de agrupación, pero oh sorpresa, está ese conectivo y aparte está la negación al lado. Y luego la proposición. Cuando vemos que está ahí la negación junto al conectivo, realmente no lo convierte en uno más grande. Al contrario, es más chico. Y el más chico de todos, porque la negación solo estaría acompañando a la parte más pequeña, que en este caso podría ser una letra. Vamos a suponer que aquí, al lado de esta condicional, la que está uniendo todo, yo pongo una negación. Realmente la negación está negando a Q, nada más. Entonces, no sería el más grande, no cambiaría el hecho de que la condicional lo sea, porque solo está con Q. Otra cosa sería si yo lo escribo al principio de toda esta ecuación. Si yo lo escribiera al principio, entonces sí, ese sería mi conectivo más grande, porque al estar de este lado se estaría negando todo lo que está aquí adentro. Mientras esté aquí, del lado izquierdo de una proposición de este tipo, sería el más grande. Pero si está al lado de alguna letra, entonces es súper, súper, súper pequeño. Y por último, además diremos que el conectivo principal de una proposición compuesta determina el tipo de proposición de que se trate. Al nosotros establecer el conectivo principal, que en este caso es este de acá, que ya lo mencionamos, pues decimos, el conectivo principal es el que le da el nombre a la proposición. O sea que toda esta proposición, a pesar de que tiene una conjunción, toda esta proposición es condicional.
porque el conectivo principal es el que lo determina. ¿Preguntas? No, maestra. Ok, muy bien. Mañana, en nuestra clase de mañana, vamos a practicar esta cuestión. Vamos a transformar enunciados de lenguaje natural a lenguaje simbólico para que pues lo vayamos trabajando y también todas las dudas que puedan surgir, tal vez ahorita no o no saben si las tienen, pero o cuáles tienen, pero se van a ir aclarando conforme se practique. Por eso les estoy diciendo, no les queda claro es porque no repasan y no practican. Esto se tiene que hacer, como cuando resolvemos ecuaciones algebraicas, todo se tiene que practicar una y otra vez. Lo mismo pasa aquí. Muy bien, chicos. Entonces, por hoy es todo. Recuerden que su examen es el miércoles y que para ese examen los temas que deberían estar estudiando es silogismo y falacias. No se vayan a otros. Los que estamos viendo ahorita no van a ser evaluados. Aún. Muy bien. Cuídense mucho y nos vemos mañana.